Ya se está grabando. Bienvenido, Nahuel. Mientras van llegando los demás compañeros, les voy a habilitar el aula, los contenidos de esta semana y la semana próxima. Les estaba comentando a sus compañeros recién que vamos a comenzar con tema nuevo. Vamos a empezar a ver listas. ¿Ok? A ver si puedo compartir pantalla. Dame un segundito. Bien. ¿Están viendo la pantalla? Sí, ahí se ve. Hola, profe, ¿cómo va? Bienvenidos. Bienvenidos. Les acabo de habilitar el contenido de esta semana. Vamos a comenzar viendo el primer videito sobre listas en la que dura aproximadamente unos 7 minutos, 8 quizás. Considerando que algunos de sus compañeros se van a conectar un poquito más tarde, les voy a dar hasta las 11:20 para ver este video. Si quieren, pónganlo en reproducir rápido y véanlo varias veces. También les paso el enlace por el chat. ¿Han podido acceder al contenido del aula? Sí, profe. Sí, Bien, profe. ya está habilitado. Bueno, perdón, esa imagen no va. Les dejo por acá en el Si chat. se la prueba, ya estamos desaprobados. Ahí está. Ese es el primero de los videitos que vamos a ver. Bueno. ¿Lo vamos Volvemos viendo, a profe? conversar. ¿Cómo, Mariano? ¿Lo vamos viendo ahora? Sí, arranquen ya nomás. A las 11:20 hablamos sobre ese video. Ok.
Bienvenidos a los que van llegando. Gonzalo, estamos viendo el video que compartí por el chat y por el grupo de WhatsApp. Buenísimo, Sí, sí, ya la estoy viendo también. 11 y 20 hablamos de eso, Gonzalo. Buenísimo.
Bueno, volvemos por acá. ¿Pudieron ver el video? Sí, profe. Bueno, fantástico. Sí, profe. Aprovecho, les voy a dar una buena noticia, creo que es una buena noticia. Es muy probable que podamos volver a tener una clase presencial en la universidad. Así que ya vamos a ver cómo resolvemos el tema de transmitir la clase para los que no están viviendo en Chilecito, que no pueden desplazarse, que no se pierdan la clase, pero en principio vamos a poder volver una clase a la semana a cursar en los laboratorios de la universidad. Apenas tenga definidos esos arreglos, se los voy a estar informando, pero probablemente sea la clase de los martes para que es un horario más cómodo que el de las clases de los jueves. ¿Ok? Volviendo al tema de esta semana. ¿De qué trata la unidad que vamos a empezar a ver hoy? ¿Algún voluntario? ¿Nahuel? Bueno, está lista, el video y explica más o menos que la lista es una estructura dinámica. Se Bien. puede ir agregando elementos Una mediante lista. Una lista es una estructura dinámica, tal cual nos está diciendo Nahuel. ¿Qué quiere decir que sea dinámica? Que se le la puede... cantidad, claro, que la cantidad de elementos que puede llegar a tener la lista se puede ir modificando dentro del programa mediante lo necesitemos. No como Bien. los arreglos que uno los define directamente y no se los puede ir, no se los puede modificar durante el programa porque son estáticos, no pueden Bueno, cambiar la dimensión en este caso. para ser precisos, nos estamos refiriendo al tamaño, ¿no? Claro, De el la tamaño. estructura de datos. La cantidad de elementos que puede guardar. Tal cual como Nahuel lo dijo recién, un arreglo, que es la estructura de datos, la colección más natural que nosotros manejamos o que conocemos, tiene algunas limitaciones. Esta limitación pasa por, básicamente, si yo declaré un arreglo de 10 elementos, no importa si termino usando 2 o necesito 20 elementos, mi arreglo es de 10 hasta que termina la ejecución del programa y puedo ir y modificar el código, ¿no? La idea de estas estructuras de datos y la idea de decir que son dinámicas tiene que ver con la posibilidad de que el tamaño, o mejor dicho, la cantidad de elementos que va a poder guardar en su colección, puede crecer o decrecer en función de nuestras necesidades. ¿Y cómo vamos a conseguir eso? Bueno, la única manera que tenemos para hacerlo es conectando a través de punteros estos elementos. Entonces, si ustedes están viendo mi pantalla, ¿sí, no? Sí, profe. A ver, Sí, creo profe. que por acá abajo tenemos alguna idea. Si nosotros visualizamos, le voy a dar un poquito de zoom. Creo que dice mejor. Igual ustedes también lo pueden estar siguiendo en el contenido del aula virtual a lo que yo estoy transmitiendo, ¿no? Supongamos que yo tengo una estructura de datos de 3 elementos. Estos 3 elementos son este que está acá, el primer dato, el segundo dato y el tercer dato que es muy importante. En realidad, este dato es el último elemento de la lista y vamos a ver que tiene una particularidad que nos va a permitir identificar que estamos ante el final de la lista. ¿Qué van a hacer estos datos? Van a ser elementos de tipo struct, donde al menos un elemento representa la información del dato que yo quiero representar o que yo quiero almacenar, pero voy a tener sí o sí que tener un segundo que no es otra cosa que, ¿se acuerdan? Puntero es una variable que guarda la dirección de memoria
de otro elemento. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Reservas de memoria de esta estructura de datos, donde en cada elemento de dato, la parte de información, vamos a guardar lo que representa el aspecto de la realidad para el cual estamos generando nuestra estructura de datos, nuestra solución a un problema, y vamos a tener que guardar en un segundo elemento, que para ir entrando en el vocabulario del tema, miembro, en el segundo miembro de esta estructura, la dirección de memoria del siguiente elemento. Entonces, si se fijan, este elemento que tengo acá, que está formado por dos miembros, data y la dirección de memoria, tiene guardada la dirección de memoria 80.010, que es la dirección de memoria ¿de quién? De este segundo elemento. Y este segundo elemento, en el miembro de datos que representa el puntero, tiene guardada la dirección de memoria de 8031, que es la dirección ¿de quién? De este tercer elemento que está acá. ¿Qué tiene guardada en el miembro que representa el puntero al siguiente elemento, este tercer elemento? Y ahí sería nulo, que es para cortar vendría a ser el final de la lista. Y esto es muy importante, porque si nosotros no ponemos el valor nulo en el final, no podemos estar seguros si la información que guarda esa variable de tipo puntero es una dirección al siguiente elemento o un error, ¿no es cierto? Entonces, siempre que nosotros trabajemos con listas, al menos simplemente enlazadas, vamos a tener que pensar en que el último elemento en esa posición, en ese miembro de la estructura, va a tener que almacenar un valor de tipo nulo. Aparte de la estructura de datos, que nos va a permitir guardar estos elementos, yo voy a tener que manejar un puntero especial, que ¿quién es? Lo que vamos a llamar cabecera de la lista. Fíjense este cuadradito que está puesto acá. Este puntero, en definitiva, lo que tiene es la dirección de memoria del primer elemento de la lista. Porque a partir de ahí, tenemos encadenada la lista de elementos. Veamos el ejemplo que aparece justamente por ahí abajo. El problema nos dice, pensemos en el siguiente enunciado. Hacer un programa que permite ingresar de a uno los siguientes valores, de manera tal que siempre la lista esté ordenada. Por ejemplo, si yo ingreso 30, 40, 10, 20, 50, siempre la lista debe estar almacenada en orden ascendente. Es decir, 10 se debería guardar en el primer elemento, después 20 en el segundo, 30 en el tercero, 40 en el cuarto y 50 en el quinto. Luego, borrar de a uno los siguientes valores. 30, 10, 50 y la lista tiene que permanecer ordenada. Luego de cada operación de ingreso borrado se debe mostrar la lista completa. Entonces, tenemos un ejemplo donde se ingresa 30, entonces la lista es de un solo elemento, tiene el valor de 30. Luego se ingresa 40, el elemento se tiene que ubicar exactamente después de 30. Por lo tanto, la lista es 30, 40. El tercer elemento que se ingresa tiene un valor de 10, que ya tengo en la lista. Por lo tanto, tiene que ir al principio de la lista. Tengo que poner el 10, encadenarlo con el 30, encadenarlo con el 40. Luego ingreso el 20, que se tiene que ubicar en el medio, y luego ingreso el 50, que se tiene que ubicar al final. Esta es la lista completa de elementos que se han guardado. De repente el problema me pide ahora borrar los elementos 30, 10 y 50. Cuando yo borro el 30, que está en la tercera posición, lo que va a pasar es que los siguientes elementos se compactan, se traccionan. Tienen que volver a ubicarse en las posiciones anteriores, de manera tal de que quede 10, 20, 40 y 50. Cuando borro el elemento 10, lo mismo pasa con estos tres valores. Se tienen que correr para ocupar las tres primeras posiciones en nuestra lista. Y cuando borro el elemento 50, que es el del final, me queda la lista como 20 o 40. 20 y 40 encadenados. Acá el problema es
¿cómo podríamos resolver este problema utilizando arreglos? ¿Bien? Y hay una pista, un consejo ahí que dice, comenzar con una colección de un elemento y una vez que funcione, intentar adaptar la solución para dos elementos, seguir modificando 3, 4 y 5 hasta que tengas la lista completa. Comienza a trabajar con el borrado de los elementos, la misma metodología. Esto es, hago una solución suponiendo que el arreglo tiene tamaño de 1 y verifico de que puedo agregar el primer elemento. Ahora modifico el problema para... Sí. Para lo que son la lista, se puede usar cualquier tipo de números, ya sea real, entero o fraccional, no me acuerdo cómo. ¿Te acordás cuando hablamos de tipos definidos por el usuario? No. Struct. Ah, sí. Ya es viejo el tema. Bueno, lo que vamos a usar acá son estructuras, ¿sí? Por lo tanto, lo que vos podés poner adentro de una estructura, lo podés meter dentro de una lista. Está bien. ¿Bien? Sí, sí, Entero, sí. float, char, arreglo, otra estructura, lo que vos quieras. De todas maneras, vamos a ver, no lo vamos a resolver nosotros ahora, sino que lo vamos a ver en el video, donde vemos cómo se resolvería utilizando un arreglo, estructura. El objetivo de este video es que ustedes vean lo complicado que es resolver ese problema si nosotros no tenemos una lista a mano. Entonces, vamos a ver este videito que tiene una duración de 25 minutos. Son las 11:30. A las 12 volvemos a hablar sobre el contenido del video. ¿Bien? Se lo voy a pasar por el chat y también por WhatsApp. ¿Tienen alguna pregunta de lo primero, lo conceptual que hemos hablado hasta ahora? Antes de que... No, por ahora no. Bien. Y conceptualmente no es difícil el tema. Fíjense que estamos hablando de cómo resolver una situación en la cual la colección de elementos va a variar en términos de cantidad. Y lo que estamos tratando es, desde la programación, encontrar una manera que nos permita justamente hacer frente a esa dificultad. Bueno, dejo de compartir, les acabo de pasar por el enlace de chat, también, por las dudas si les queda más cómodo verlo desde ahí, y ya se los paso por el grupo de WhatsApp. Les pido que veamos el video y a las 12 en punto conversamos sobre cómo fue esta solución. ¿De acuerdo? Si tienen alguna duda, chicos, por favor me hablan en medio de esto. ¿Eh?
Bueno, son las 12. ¿Pudieron terminar de ver el video? Ya lo terminé. Perfecto. Bueno, a ver, básicamente lo que tenemos en el video es a Matías comentándonos cómo sería resolver ese problema, esa consigna, utilizando una estructura de datos que ya conocemos, que es la de la regla. Y si se fijan, en el aula, un poquitito más abajo, tenemos justamente, vamos a darle un poquito de zoom, perdón. Ahí se ve mejor. Tenemos el código que se usó con alguna pequeña diferencia, pero es el código que usó Matías para explicar el problema. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Nos vamos a manejar a través de funciones para generar procedimientos que en el problema resuelven la situación que se plantea. ¿Qué es esto? Vamos a tener una función cargar, vamos a tener una función quitar, una función mostrar, y aunque no lo dice el enunciado, como vamos a ver, como ya vimos en el video de Mati, como lo vamos a ver ahora de nuevo, necesitamos una función para ordenar. ¿Por qué? Porque los elementos se van a ir cargando en nuestro arreglo, que acá lo llamamos lista en el ejemplo que está en el aula, se van a ir cargando a medida que se van ingresando. Y la manera más simple de agregar un elemento en un arreglo es que ocupe la primera posición vacía después de que este elemento se haya cargado, ¿no? Entonces, primero agrego el 30, el siguiente elemento que voy a agregar es el 40, se tiene que poner en la segunda posición del arreglo. El siguiente elemento que agrego es el 10, lo más fácil es colocarlo en la siguiente posición, es decir, en la tercera posición. Sin embargo, el enunciado nos pide que la lista se muestre después de cada ingreso de elementos. Y como se tiene que mostrar, la consigna especifica que debe estar ordenada la lista en todo momento. Entonces, la única forma que yo tengo para resolver este problema es ordenar los tres primeros elementos, de manera tal que el 10, que yo en principio lo agrego al final del arreglo, ocupe la primera posición. ¿Bien? ¿Qué otra cosa podría haber hecho? Y podría haber movido cada vez que ingreso un elemento menor al primero de la lista, todos los elementos siguientes una posición para adelante, pero no deja de ser más complicado. Dado que nosotros ya conocemos los algoritmos de ordenación, perfectamente podemos considerar de que después de ingresar cada elemento, hago una ordenación de los n elementos cargados. Entonces, eso va a ocurrir dentro de la función cargar. Así como lo estamos haciendo mientras cargamos, lo mismo va a pasar cuando empecemos a quitar. Es decir, ¿cómo hacemos para quitar un elemento? Bueno, ahora lo vamos a ver en la definición de la función, pero la idea básica, coloco un elemento lo suficientemente grande como para asegurar de que quede al final de mi lista, después de un proceso de ordenación, y reduzco en 1 la cantidad de elementos que tiene la lista. De esta manera, es una reducción teórica, porque lo que estoy reduciendo es el valor de n. La memoria sigue estando reservada y sigue ocupando ese espacio. Sin embargo, yo lo voy a ignorar porque como manejo el límite superior de mi arreglo con una variable n a la cual le reduje su valor en 1, ahora ese último elemento no lo va a mostrar. Y de esta manera hago parecer de que lo eliminé de la lista. Fíjense las comillas, ¿no? Bueno, realmente no lo estoy eliminando porque, como ya dijimos al principio de la clase de hoy, en un arreglo yo no puedo eliminar un elemento y sacarlo de la memoria. Yo todo el tiempo tengo que contar con que voy a utilizar los 10 elementos o el espacio equivalente a esos 10 elementos en memoria. Veamos qué pasa con las funciones. No son para nada complicadas si las analizamos individualmente. La función cargar lo que tiene que hacer es, a partir de un puntero o un arreglo que recibe como argumento, colocar en la primera posición vacía el valor que le estamos asignando también como parámetro.
Entonces, fíjense en la llamada de la función. Cargar. Le pasamos el nombre del arreglo, un puntero a n y un valor que quiero guardar en ese arreglo. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, como n inicialmente vale 0, yo puedo utilizarlo como índice de mi arreglo. Y digo, lista, en la posición n, o sea, en 0, voy a guardar este valor. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Incrementar en 1 el valor de n, que como es un puntero tengo que usarlos bien. Recordemos que lo que se está incrementando no es la variable n local en cargar, sino la variable n que está definida en main y que la estamos pasando como una dirección de memoria a través del segundo parámetro. Entonces, este valor de n se va a incrementar, lo cual nos dice que nuestra lista ahora tiene 1. ¿Qué va a pasar cuando agreguemos 40? Lo mismo, se va a agregar 40 y se va a incrementar el valor de n. Y tal cual como comenté anteriormente, tenemos una llamada a la función sort que se va a encargar de que esos n primeros elementos siempre estén ordenados. Chicos, ¿alguien tiene alguna duda de lo que acabo de mencionar? No, profe. Ahí lo que está haciendo con el valor de n lo pasa por referencia, no por el valor. Es lo único. Exactamente. Se llama paso por referencia cuando usamos punteros. Bueno, ¿seguimos? Veamos qué pasa con la función de quitar un elemento. Que, a ver, lo que queremos es simular, al menos para el usuario, la idea de que el elemento desapareció. Entonces, como estamos trabajando con un arreglo, y en un arreglo yo no puedo sacar ese pedacito de memoria, esos bytes que representan el elemento y hacer que el arreglo sea más chiquito, al menos en C no se puede, lo que vamos a terminar haciendo es simular que eliminamos el elemento. Para ello, primero tenemos que saber si existe. Si yo quiero borrar el 30, debería hacer una búsqueda de ese 30. Para eso es el primer for, este que está acá. Fíjense que el for va a ir desde la posición 0 hasta la posición n, buscando un elemento que sea igual al valor que quiero eliminar. Si el elemento en esa posición y en cada iteración es igual al valor que estoy buscando, entonces cortamos las iteraciones, cortamos el bucle utilizando un break. ¿Por qué? Porque a partir del valor de la variable i, yo puedo determinar de esta manera si se encontró un elemento o si no se encontró. ¿Cuándo no se encontró un elemento? Cuando i tiene el valor de n, porque significa de que se incrementó más allá del último índice válido. ¿Bien? Recordemos, los arreglos tienen posiciones que van desde 0 hasta n-1. Si i es igual a n, significa de que se incrementó una vez más después del último índice, ¿vale? Y entonces yo, verificando si i es distinto de n, puedo saber si llegué al final. Si llegué al final significa que no lo encontré, porque haberlo encontrado hubiese roto el bucle con el break, y entonces el valor de i debería ser menor a n. ¿Bien? No entendí la pregunta, Nahuel. Ah, no, disculpe, profe, que pasa, tengo el micrófono abierto y están ladrando los perros acá en mi casa. Ah, no sos vos que me estás ladrando a mí por lo que estoy No, explicando. no. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar si yo encuentro un elemento que coincide con el que quiero borrar? Eso me doy cuenta porque i no es distinto, i es distinto a n, lo cual significa de que no llegué al final. Entonces, en la posición i está el elemento que yo estaba buscando, el que me permitió ejecutar el break. ¿Bien? Lo único que voy a hacer es guardarle un número que sea lo suficientemente grande como para garantizar de que este elemento, cuando sea ordenada el arreglo, se ubique en la última posición. ¿Bien? Entonces, en este caso elegimos el 9999, reemplazamos el elemento que estoy buscando y llamamos a la función sort. Le pasamos, por supuesto, el arreglo y el valor de n. Fíjense que ahora el elemento que acabo de borrar, de nuevo, entre comillas,
se va a ubicar al final. Era un 30 que estaba ubicado en el medio, ahora resulta que va a estar después del 50. ¿Bien? Después de la ordenación. Eso significa de que si yo digo que n es igual a n menos 1, si antes tenía 5 elementos, borré 1, lo reemplacé en realidad con el valor 999 y decremento el valor de n pasa a valer 4. Por lo tanto, el último índice válido es el valor 3. Es decir, que el elemento 999 que quedó en la posición 4, supuestamente, ¿sí?, no se va a considerar cuando yo recorra los elementos desde 0 hasta n. Porque n, al reducirle su valor en 1, lo estoy descartando al último elemento. ¿Bien? Descartando conceptualmente. ¿Qué es lo que nos queda por ver? La función mostrar, que básicamente es un bucle que recorre los n elementos, mostrando cada uno de sus valores y al final mostrando el carácter de nueva línea. Y la función de ordenación, que no vamos a analizarla porque ya la hemos visto en las clases anteriores. Pero es alguno de los métodos que a ustedes más les guste, incluso si quieren uSort. ¿De acuerdo? Bueno, esta solución, chicos, es la solución al problema. Recordemos el problema, era agregar los elementos 30, 40, 10, 20 y 50 y luego eliminar los elementos 30, 10 y 50. Y luego de cada operación, siempre mostrar la lista ordenada. Esto es lo que se pedía. Lo que vamos a hacer ahora es ver cómo se resuelve el problema utilizando estructuras de datos, es decir, listas. ¿Bien? Para eso vamos a definir algunos procedimientos especiales que sirven para la creación de la lista o del elemento, la inserción de un nuevo elemento, el borrado de un elemento, el recorrido a través de la lista, la búsqueda de un elemento para saber si existe o no existe dentro de la lista, y una operación especial que se llama concatenación, que se realiza entre listas, que permite generar de dos listas una misma lista. ¿Bien? Bueno, ¿qué es lo que tenemos por ahí? La definición de cada una de estas operaciones. Voy a pasarla por encima, les voy a pedir a ustedes que las lean con más profundidad, por supuesto, y el martes las van a trabajar con Mati, el jueves las van a trabajar con Mati, seguramente con ejercitación. La creación de una lista no es otra cosa que definir su estructura. Definir la estructura de una lista, bueno, veamos cómo vamos a hacer para guardar la información que representa del mundo real. Por ejemplo, si yo lo que voy a guardar es una lista de números enteros, como en el problema que estoy planteando, me va a alcanzar con un miembro de tipo entero. Esto, de acuerdo a lo que me estaba preguntando, creo que fue Mariano hace un rato, si podían ser de tipo float. Bueno, sí. Pero en este problema en puntualmente estamos hablando de elementos enteros. Por lo tanto, estamos ahora trabajando con una variable de tipo int, a la cual yo llamé val. ¿Bien? ¿Y qué es lo que tengo que tener después? ¿Se acuerdan del dibujito de los bloques conectados? Necesito tener una variable de tipo puntero a este tipo de estructuras. ¿Por qué? Porque de repente yo necesito que el valor, el nodo, por así llamarlo, de la lista, tenga la posibilidad de apuntar al siguiente nodo. Y para eso necesitamos que tenga un puntero. Fíjense que yo estoy definiendo entonces el nodo como struct nodo-t, esta es la marca de la estructura, y el puntero lo estoy definiendo como puntero a struct nodo-t. Lo otro puede ser un miembro, dos miembros, 10 miembros, otra estructura, lo que a ustedes les guste, que represente justamente la información de lo que voy a guardar en cada nodo. ¿Bien? Bueno, acá está el grafiquito, o uno similar al que estábamos viendo recién, donde les estamos mostrando que vamos a guardar un valor, por ejemplo 50 en este caso, y inicialmente debería ser nulo el valor de su puntero. Una vez de que yo lo ingreso, lo inserto en la lista, lo que nosotros necesitamos es que ese puntero next, o siguiente, tenga la dirección de memoria del elemento que está a continuación. ¿De acuerdo? Bueno,
¿Cómo hacemos para crear un nuevo elemento de tipo estructura? Vamos a utilizar siempre una función que se llame newNode o nuevo nodo o nuevo, como a ustedes les guste, que lo que me va a tener que devolver es la dirección de memoria de una reserva que se realice sobre ese tipo de estructura. Entonces, el contenido de la función siempre va a ser el mismo. Esto ustedes se lo aprenden y después lo empiezan a utilizar como un recurso de su caja de herramientas, ¿no? TMP, una variable puntero local a la función, va a guardar la dirección de memoria que me devuelve una llamada a la función malloc. Recordemos, malloc, memory allocate, me va a hacer una reserva de memoria de esta cantidad de bytes. ¿Cuántos? Y bueno, usamos el operador sizeOf para saber cuánto debería ocupar una estructura de tipo node-t. Una vez que yo hice esa reserva y que la guardé en la variable puntero tmp, lo que tengo que hacer es, en su miembro next, especificar de que apunta a null. ¿Por qué? Porque en principio yo no sé si estoy hablando de un nuevo nodo, que va a ser el primer elemento de la lista, o si estoy hablando de un nodo que se va a insertar en cualquier lado o al final. Entonces, para no cometer errores, siempre en esta función, nuevo nodo, lo que vamos a hacer es que después de la reserva, le asignamos al puntero next el valor de null. ¿Ok? ¿Qué sigue entonces? Bueno, cuando yo quiera crear un nodo, en el lugar de la llamada, voy a crear, por ejemplo, la cabecera de la lista, o la lista, un puntero, en este caso se llama start, le asignamos lo que me devuelva la función newNode, e inmediatamente después le asigno a su miembro val el valor que quiero guardar. En este caso le estoy asignando 30, que es el primer elemento que yo ingreso en mi lista. ¿Bien? Bueno, hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta? Profe, ahí donde dice lo de estar, lo que puso ahí recién, eso se lo define ahí en el main, ¿no es cierto? Por ejemplo, podría ser en el main. ¿Bien? Ah. O podría ser en una función también. En Recordemos una función que aparte, claro, para ustedes ir siempre creando. tienen que considerar el ámbito de las variables. Si yo declaro las variables localmente una función, cuando desaparece la función, desaparece la variable. No así la reserva de memoria. Si yo hago una reserva de memoria dentro, por ejemplo, TMP. TMP es una variable de tipo puntero declarada dentro de newNode. Cuando yo llego al final de esta función, TMP desaparece, pero la dirección de memoria y la reserva que se hizo, No, ese no. ya se creó, ya está directamente. ¿Bien? Ah, bien. Para poder eliminar eso yo tendría que usar free, por ejemplo, que lo vamos a ver después. Bueno, sigamos. ¿Qué pasa con la inserción? Tengo que considerar tres escenarios. Si el nuevo nodo se tiene que insertar al inicio de la lista, si el nuevo nodo, por ejemplo, si yo ingreso, tengo la lista que tiene los elementos 30, 40, y voy a ingresar el 10. El 10 se tiene que ubicar al principio. ¿Bien? El segundo escenario, el nodo se debe insertar al final de la lista. Bueno, tengo 10, 20, 30 y ahora voy a ingresar 50 a la lista. Este elemento tiene que ir a parar al final. Y en la tercera situación problemática que tenemos que también saber que vamos a tener que manejar es cuando el nodo se tiene que insertar en algún lugar arbitrario de la lista. Por ejemplo, en el medio. ¿Bien? Después de que tengo la lista 10, 20, 30, 50, ingreso el valor 40. Entonces, ahora este elemento se tiene que ubicar entre dos nodos. Veamos cómo se resuelve cada uno de esos escenarios. Cuando tengo que insertar al inicio de la lista, básicamente lo que yo tengo que considerar es que el puntero, como Nahuel creo que era, que me decía recién, estaría en main, el puntero start, apunta al primer elemento, ahora debería apuntar al nuevo elemento. Es decir, si antes start apuntaba a 30, ahora tengo que hacer que start apunte a 10 y 10, en su miembro siguiente, apunte al viejo inicio de la lista. ¿Cómo conseguimos hacer esto? Son dos operaciones adicionales. Primero, creo el nuevo nodo. Este nuevo nodo va a recibir el valor que le estoy poniendo, que sería el valor de 10, y hago que next apunte a start. Siendo start el elemento que tenía, el puntero que tenía la dirección de 30.
A continuación, 10, este nodo, 10, en su miembro siguiente tiene la dirección de 30. Por lo tanto, este es el nuevo cabecera de la lista. ¿Qué tengo que hacer? Reemplazar start con TMP. TMP, nuevo nodo, ¿no? Entonces, ahora start apunta a lo que sería TMP. TMP apunta a la vieja cabecera de la lista y de esta manera me quedó el elemento insertado al principio. ¿Bien? Veamos cómo sería cuando tengo que insertar un elemento al final de la lista. En este escenario, supongamos que la lista tiene 30, 40 y 50. Este es el elemento que yo quiero insertar. Es el más fácil de todos, porque lo único que tengo que hacer es recorrer mi lista. Fíjense que acá tengo el Q igual a start para saber cuál es el primer elemento de la lista, 30. Y después lo que hago es decir, mientras QNext, es decir, este elemento, el que apunta, el miembro que apunta al siguiente elemento, sea distinto de nulo, significa que no estoy al final. Me faltan elementos por recorrer. Entonces, ¿qué hago? Q es igual a QNext. Es decir, ahora Q va a apuntar a este elemento, no a este. Y si yo veo que en QNext, o siguiente, tengo el valor de null, entonces este bucle sale. Es decir, llegué al final de la lista, tengo el último elemento. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, reemplazar este miembro que tenía null, reemplazarlo con la dirección de memoria del elemento que estoy agregando. En este caso, la dirección de 50, que, según los ejemplos que venimos trabajando, está en TMP esa dirección. ¿De acuerdo? Vamos a la inserción en algún lugar arbitrario. Este es, entre comillas, el escenario más complicado. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a tener que conseguir identificar es el elemento que está antes del que quiero insertar. ¿Bien? Fíjense que yo no puedo buscar el último elemento, no puedo buscar el elemento mayor, sino que yo tengo que quedarme con el elemento anterior. Si yo vengo buscando, quiero guardar el 35 en la lista, tengo el 30 y el 40. ¿Cómo hago para identificar la posición? Y bueno, lo ideal sería que yo me frene en 30, una vez que sepa que el siguiente elemento tiene un valor mayor que el que quiero insertar, y entonces ahí lo que hago es reemplazar el puntero next del elemento 30 para que apunte al nuevo elemento y hago que el puntero next del nuevo elemento apunte a donde apuntaba antes el next de 30. ¿Cómo conseguimos ese efecto? Bueno, fíjense la sutil diferencia. Ahora voy a recorrer la lista, de nuevo con Q. Q apunta al inicio de la lista, start. Pero yo ya no me fijo si QNext es igual a null o es distinto a null como lo hacíamos antes. ¿Se acuerdan? Acá QNext es distinto de null. Lo que yo tengo que hacer ahora es guiarme por el valor del siguiente elemento. Entonces digo, QNext val, el valor del siguiente elemento, a Q, es menor que TMP val. TMP se supone que ya tiene el valor que quiero insertar, ¿no? Si esto se cumple, quiere decir que el siguiente elemento sigue siendo menor que el actual. Por lo tanto, el actual va a tener que ocupar una posición más adelante. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, Q es igual a QNext para saltar al siguiente elemento y eventualmente lo que hacemos es llegar a un elemento cuyo siguiente valor no es menor que el que quiero insertar. Sería este escenario. Encontré este elemento y de acá el siguiente no es menor que 35, es mayor. Por lo tanto, cuando yo estoy parado en 30, con Q en 30, yo salgo de este bucle. ¿Y qué es lo que hago? Bueno, hago que TMP next, que es el valor que quiero insertar, apunte a donde apuntaba QNext, es decir, este valor del puntero lo traslado directamente a el puntero de TMP y luego a QNext le digo que apunte a TMP. Es decir, ahora este valor va a ser reemplazado con la dirección de este elemento. ¿Bien? Bueno,
¿Alguna pregunta? Por No, lo general surgen cuando empezamos a hacer prácticas, pero bien hasta ahora. Bien. yo, Sí. profe, tengo una pregunta. A ver, Nahuel. Va a ser una pavada lo que voy a preguntar, pero ahí donde Q que tiene el signito ese del menor, menos, eso, ¿qué significaría? ¿Es como un igual sería? ¿Este menor? Porque ahí no, en donde dice next, que después dice el siguiente valor. Chicos, Claro. ustedes ya trabajaron con punteros, ¿verdad? Sí, sí. Y con Es como estructuras. el punto. Es como el punto ese, Nau. Recuerden Es como el que punto. si Bien, la bien. variable que yo declaré de tipo... a ver, la variable que yo declaré es de tipo estructura, yo puedo utilizar un punto. Por ejemplo, cuando hago un arreglo de estructuras. Yo digo, el elemento subí, punto, tal miembro. Pero si yo lo que estoy haciendo es un puntero a una estructura, no podemos usar el punto. Tengo que usar el operador, llamémosle el operador flecha, ¿sí? Fíjense que es un signo menos y el mayor. Y ya en el caso de que hay una estructura dentro de la estructura, ahí sí te permite usar el punto. Salvo Sí, de sí. que yo esté accediendo a través de un puntero, como por ejemplo acá val es el valor de Claro, la es un señalador, digamos. estructura a la cual apunta next. ¿Sí? Un Entonces yo señalador. tengo que seguir usando los operadores flecha. No, claro, no, porque yo utilizaba el punto, por eso. Te No, va a no dar sabía error utilizar. porque en este caso Q es un Bueno, puntero. en ese caso. ¿Bien? Bien. Sí. Bueno. Profe, Sí, yo le quería a partir de preguntar. acá, por defecto, asumamos de que siempre vamos a hablar de punteros, Nahuel, ¿eh? Sí. Ajá. Bueno. ¿Qué pasa con borrado? Borrado es Eso, una justo le iba a operación. preguntar. Sí, continúe. Para que le pregunte. El borrado es una operación que implica, de nuevo, tres escenarios. El borrado de un elemento que está al principio de la lista, el borrado de un elemento que está al final de la lista y el borrado de un elemento en una posición arbitraria. Igual que pensamos en la inserción. Entonces, veamos cada escenario. Acá no está el fragmento de código, pero sí está en el ejemplo del video, que vamos a ver enseguida. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo tengo que considerar? Por ejemplo, si el el elemento que quiero borrar es el último elemento, entonces en realidad es bastante simple, porque lo único que tengo que hacer es encontrar el elemento anterior a este, ¿sí? Y asignarle null en esa posición de memoria, perdón, en ese valor next, del miembro next que apunta a ese elemento. Entonces, el borrado del último elemento no pasa nada, es bastante sencillo. No nos olvidemos de que hay que hacer un free de esta dirección de memoria para que ese elemento se descargue de la memoria. ¿Qué pasa cuando el elemento que quiero borrar es el primero? Y bueno, de nuevo, tengo que hacer que la cabecera del nodo apunte al siguiente elemento, es decir, al segundo. De esa manera me queda este desvinculado de la lista y lo único que tengo que hacer es un free de este elemento. ¿Qué pasa cuando el elemento que yo quiero eliminar es un elemento central? ¿No? O sea, que está en el medio de la lista. Bueno, en este caso nos vamos a tener que ingeniar para detectar la posición del elemento anterior al que quiero borrar, de manera similar a la inserción que vimos recién, y a este elemento le voy a tener que traer la dirección de memoria que tiene el elemento que quiero borrar. ¿Por qué? Porque en la lista se supone de que si yo saco, supongamos el 33 de la lista, ahora quiero que 30 apunte a 34. Por lo tanto, la mejor manera que tengo para hacerlo es, tomo el valor de next del elemento que quiero borrar y se lo asigno a mi posición next del elemento anterior al que quiero borrar. Luego hago el free de este valor. ¿De acuerdo? Es decir, hago este salto que estamos dibujando con esta línea punteada por acá. ¿De acuerdo? Bueno. Seguimos. ¿Qué nos queda? El recorrido, ya lo hemos visto, ahora simplemente aparece el código del fragmento solamente para indicar el recorrido. Supongamos que yo quiero contar el número de elementos que están en la lista. Lo que hago es crear un puntero Q
que inicialmente va a apuntar a la cabecera de la lista. Y luego, ¿qué es lo que hago? Mientras QNext sea distinto de null, significa que no estoy al final, reemplazo Q con el valor siguiente e incremento el contador. Cuando termine de salir del bucle, al final voy a haber iterado CNT veces, count veces, por este bucle, lo cual representa la cantidad de elementos que tiene la lista. ¿Bien? La búsqueda también la hemos hecho. Ahora estamos considerando el caso de que el valor buscado no se encuentre en la lista. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, tenemos que hacer una pregunta combinada. Es decir, si QNext es distinto de null, significa de que no estoy al final de la lista. Pero si esta pregunta, ¿sí?, da falsa, significa de que estoy en el último elemento de la lista. Por lo tanto, tengo que tener cuidado, tengo que salir. ¿Bien? Lo siguiente que hago es verificar si el valor es distinto de valve. Si ninguna de estas dos condiciones, mejor dicho, si estas dos condiciones se cumplen, significa que todavía no encontré el elemento. Y lo que tengo que hacer es Q es igual a QNext para apuntar al siguiente elemento. Cosa que la siguiente iteración valide el elemento siguiente de la lista. ¿Cómo sé si encontré o no encontré el elemento que estaba buscando? Bueno, si al abandonar esta iteración Q es igual a null, significa de que cuando yo, la última vez que realicé la iteración, dije Q es igual a QNext. Por lo tanto, llegué al final. Esto se acabó. Ahora, si es distinto de null, significa que abandoné la lista porque encontré el elemento. La lista no, la iteración, el bucle. ¿Bien? Y bueno, como les comentaba, la concatenación no es otra cosa que el proceso de unir dos listas. Hacemos que el nodo final de la lista A se apunte al nodo inicial de la lista B. Y pasamos a tener una única lista que va a tener todos los elementos. ¿De acuerdo? Bueno, todo esto que yo les acabo de mencionar, que les acabo de describir, ahora aparece explicado en este video, que tiene una duración de 40 minutos. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. A la 1:05, yo les voy a preguntar por dónde van con el video y si tienen alguna pregunta del mismo. ¿Bien? Les sugiero que pongan en la ruedita, pongan velocidad de reproducción al doble y avancen viendo el video en menos tiempo del que necesitamos. Es decir, si hacemos esto, en 20 minutos el video está visto completo. Y después, por supuesto, lo vuelven a ver cuando, antes de la clase del jueves con Matías. Ahora, los dejo, les voy a pasar el enlace al video para que si les queda más cómodo lo pinchen desde acá. Y nos volvemos a encontrar a las 12:55 para ver si hay algo que necesite ser reexplicado y para despedirnos. Perfecto. Veamos el video entonces.
Bueno, chicos, hacemos una pausa. Me gustaría saber hasta qué minuto llegaron, si tienen alguna duda, algo que necesite una aclaración antes de la clase del jueves, cosa de que puedan venir más preparados para el jueves. Y por supuesto, el video lo terminan de ver, lo vuelven a ver antes de venir a la clase con Mati. Les voy a preguntar a cada uno para que me cuenten por dónde andan. Esteban, ¿estás por ahí? Sí, profe, voy por el minuto 40, porque lo puse en velocidad por 2 al video, ¿vio? ¡Qué grande! Ese es mi Esteban, che. Bueno, Le hice contame, caso, profe. ¿qué te pareció? Está bueno, pero me pareció engorroso esto de los if, ¿vio? A la hora de mover un nodo, y Bueno, alocar sí, el nodo que está en el inicio. lo que es importante, Esteban, que tenés que considerar, es de que una vez que vos estructurás la función, a partir de ahí la podés utilizar de la misma manera siempre, independientemente del problema. Entonces, puede que sea un poquito más difícil de manejar, difícil entre comillas. Hay que tener el cuidado nada más con las condiciones de no equivocarse, pero una vez que vos tenés la función lista, a partir de ahí directamente creas la nueva estructura y usás la función. Y se acabó el problema. ¿Bien? O sea que yo lo que te aconsejo es que te tomes un tiempito como para verlas bien a esas funciones y seguramente el jueves cuando lo vean con algún ejercicio que tengan que resolver ustedes, te va a quedar mucho más claro. ¿Bien? Listo, profe, gracias. Perfecto. Gonzalo, Profe, ¿qué haces? Viste que hoy me adelanté y te pasé el enlace antes de que lo pidas, ¿no? está bárbaro eso. Qué eficiencia la de Francia. Sí, Che, yo terminé la reunión, ahí no me entré, que ¡fua! ¡Qué gente! contame, ¿hasta dónde llegaste con el video? También acabo de terminar porque eran hasta las 55 supuestamente, y yo lo eché play y recién termino, recién estaban hablando y se escuchaba ahí una mezcla de se escuchaba, pero bien, digamos. Bien. Bueno, ¿tenés alguna duda sobre el contenido? No, o sea, obviamente van a empezar a surgir dudas en cuanto al uso y las funciones, en cuanto a lo que vamos a usar, pero son dudas que se van a ir evacuando como matemáticas. Cuando lo empezás a usar, cuando empezás a ejecutar todo lo que vas sabiendo, se van aclarando, se van empeorando. Entonces eso vamos a llegar el martes, vamos a ver el jueves, vamos a preguntar, oh, esto no me funcionó. Les voy a sugerir, Gonzalo, también así, lo mismo que le dije a Esteban, pero traten de escribir su versión del programa que resuelve este problema con listas. Claro, eso. Cosa de que cuando vengan el jueves, ya vengan con la experiencia de haber intentado hacer andar eso y ver qué pasa. Tienen que ver el video porque no está el código puesto ahí. No está, ¿no? A ver. Pero bueno, en el hecho de tener que escribir el código, ustedes van a encontrar ahí la oportunidad facilita, de equivocarse claro. y por lo tanto de darse cuenta de dónde hay que prestar atención. Bueno, Gonzalo, te agradezco. Maxi, No, por el momento, te digo, o sea, sí, debe ser sincero, tengo un quilombo en la cabeza, bueno, en pocas palabras, porque estaba con todo lo de la reserva de memoria dinámica, de matrices, viendo el práctico y todo eso, y bueno, pero bien, profe, sí, no es nada, está bueno. un comentario también sobre lo que acabas de decir. Sí, es Sí. mucho, pero justamente porque es mucho, no se Claro, pueden dar el lujo de atrasarse. claro, Tienen sí, que sí. aprovechar cada espacio de consulta y venir recontra preparados y entrenados para exprimir al profe. Sí. Sí, yo hoy me En- voy a poner a hacer ejercicios de práctico y de ahí le voy a dedicar un poquito de tiempo a rever los videos, Dale, porque está bueno eso eso. me va. Sí, gracias, Bueno, profe. perfecto. Y confíen, apóyense en los ayudantes que vi que te estuvieron dando una mano por el grupo de WhatsApp. Muy Sí, bueno. sí, piola la gente. Fantástico. ¿Nahuel? Sí, profe, yo lo terminé de ver al video también, porque lo puse en el doble. La implementación es fácil, lo que explica ahí el profe, porque solamente se maneja con los punteros. Dependiendo, ahí va comparando si es mayor o si es menor y lo va ubicando en donde tiene que ir ubicando. El tema ahí de generarlo al código sí se me va a complicar, pero eso es cuestión de práctica nada más. Tal Lo cual. tendría que ver de nuevo el video para ver Y cómo es la implementación. una vez que lo hagas, a partir de ahí,
es reusar el código. Vas a ver Claro, que sí, con las sí, sí. modificaciones siempre va a funcionar. Sí, sí, Bueno, sí, bárbaro. no. Fantástico, Nahuel, gracias. Ramiro. Te veo que habilitaste el micrófono, pero no te escuchamos. Profe, ahí, ¿se me escucha? Ahí está. Digo que no lo terminé de ver. Quedé en el 34 por no hacerle caso. Ah, bien, bien. Pero bueno, por el momento se entiende todo lo que explica el profe. Bien. Así que bueno, hay que también practicar, no queda otra. Perfecto. Vengan preparados el jueves, ¿eh? Yo ya le avisé a Mati que vimos todos los contenidos, así que traiga la batería de ejercicio para que ustedes entrenen. ¿Eh? Vicky, ¿estás por ahí? Hola, profe. Sí, sí, sí. ¿Cómo estás? Me quedé en el minuto 38. O sea, lo puse en el por 2, pero No llegaste igual. iba volviendo igual cada parte porque él iba muy rápido. Bueno, de lo que hemos visto a nivel conceptual, ¿qué te pareció? Los conceptos sí se entienden, pero en el tema de la práctica es como que viendo el video ahora se me complica en el tema de las condiciones, porque el profe habla de que, o sea, tenemos las variables TMP, después siguiente, y si no es una cosa se pasa a la otra y es como que es el bucle, digamos. Me tiene como un poco confundida. Solamente Bueno. eso sería, y bueno, como dicen los chicos, obvio, sería práctica. Perfecto. Tengan presente, chicos, que lo que les dije en la clase de hoy, es muy probable que podamos, al menos un día a la semana, encontrarnos en la universidad, lo cual nos va a permitir recuperar un poco la dinámica de que nos podamos acercar a ustedes, que ustedes nos puedan mostrar, porque más allá de la ventaja de que está quedando grabado y que ustedes pueden volver a verlo, yo no sé si realmente cumple con la función de en tiempo real poder mostrarme el código y que yo le haga algún comentario o alguna cuestión. Claro, Entonces, o tener el tiempo de sobra de sacarse las dudas uno sobre el otro y uno sobre, o sea que acá no podemos porque tenemos que darnos el espacio de voz cada uno. sí, yo en realidad estoy acá mirando y lo único que veo es una M, una RC, una Sí, BM y sí, una N. Yo no sé quiénes son ustedes, digo, si los veo en la calle y no los saludo, es porque por culpa de ustedes que no activan la webcam. Pero bueno, lo vamos a resolver la semana que Estoy viene. re gordo con esto de la virtualidad, profe, quiero irme en bici a la uni. Cuando nos encontremos allá en la universidad. Pobre Lalo. Tengan en cuenta que apenas tengamos la posibilidad, yo les voy a avisar por el grupo, la clase que haríamos en presencial sería la de los martes, porque es el horario más cómodo por si alguno se tiene que desplazar en colectivo y demás, ¿sí? Aparte, salir a las 10 de la noche acá en Los Sarmientos, no sé cómo estará en este momento. Está peligrosa la zona. Nah, yo vivo de este lado y es súper tranquilo. Chicos, los dejo. Nos vemos. Que tengan una excelente semana. Nos vemos Chao, chao, el profe, martes gracias. próximo. Nos vemos la semana que viene. Chao. Chao, chao. Chao, profe, que ande bien.